Las herramientas que vamos a presentar a continuación son un conjunto de contenidos que permiten llevar adelante un análisis completo del conflicto. Nos permiten hacer una especie de taxonomía de lo que es el conflicto para poder entender sus diferentes componentes, tema, actores, relaciones, la comprensión que necesitamos antes de tomar una decisión sobre cómo vamos a abordar el conflicto. ¿A qué tipo de estrategia le vamos a apuntar en sentido de resultado? Es decir, a partir de la comprensión, vamos a apostar por un proceso resolutivo, por transformar el conflicto, por manejar su expresión violenta. Una pregunta que permite resolver el conjunto de herramientas que vamos a ver a continuación es, además, ¿cómo traducimos el diagnóstico en estrategia de intervención? En muchas ocasiones lo que nos sucede es que tenemos una comprensión diagnóstica muy completa, es decir, que sabemos de qué trata el conflicto, pero no podemos responder a la pregunta, ¿qué hacemos entonces ahora a partir de esa comprensión? Entonces vamos a tener también un conjunto de herramientas que nos van a permitir traducir este análisis, este diagnóstico en una estrategia operativa de lo que llamamos abordar el conflicto. Las herramientas que vamos a ver son el árbol de conflicto, vamos a ver la matriz de necesidades y temores, vamos a presentar y desarrollar también el mapa del conflicto, vamos a trabajar el análisis de 3 casillas que alimenta la estrategia operativa o la planificación de la intervención en el conflicto. Y luego vamos a cerrar con una herramienta que tiene una multiplicidad de funciones, de posibilidades de aportar a la comprensión, a la construcción de la estrategia e incluso la evaluación de una estrategia o la construcción de un curso de acción para atender el conflicto. Y esta es la herramienta de acción sin daño o Do No Harm, que opera este enfoque y este concepto de acción sensible al conflicto. Cada una de estas herramientas, como se va a ir apreciando, configuran el panorama completo de lo que necesitamos para poder comprender, decidir si actuamos y cómo actuamos y bajo la premisa de qué resultado perseguimos con esa actuación. Esto es importante porque muchas veces cuando atendemos un conflicto vamos de manera directa a querer desarrollar un proceso de diálogo, de negociación. Primero sin comprender la diferencia, por ejemplo, entre lo que es un diálogo, una negociación y una mediación. Pero luego, lo que es más complejo todavía, muchas veces desarrollamos estos procesos sin tener la información completa para poder ver qué características, qué contenidos y qué alcances deberían tener estos denominados métodos alternativos de resolución de conflictos. Y bueno, ahí hay una discusión seguramente que en otro espacio se podrá abordar de si son métodos orientados todos a la resolución. Y recuerden lo que decía al principio, el conflicto se resuelve, se maneja o se transforma. Bueno, empecemos. La primera herramienta es el árbol de conflicto. El árbol de conflicto, primero, no tiene que confundirse con el árbol de problemas que estamos acostumbradas y acostumbramos a utilizar cuando hacemos planificación estratégica y construimos un marco lógico, por ejemplo. ¿Por qué llamo la atención sobre este tema? Porque a veces quienes hemos trabajado con estos otros instrumentos, casi tenemos una programación a la que apelamos de forma automática y cuando vemos árbol decimos, es lo mismo, ¿no? Y empezamos a trabajar en ese sentido. Árbol de conflicto en realidad es una herramienta que tiene un propósito fundamental. El árbol de conflicto lo que nos permite es entender cuáles son los asuntos y los temas estructurales del conflicto. El árbol de conflicto, para hacerlo más comprensible desde una perspectiva gráfica, nos permite imaginarnos que tenemos frente a nosotros un árbol. Lo primero que vemos de un árbol no son las raíces, es más, las raíces son difíciles de identificar y de analizar. Lo primero que vemos de un árbol es cuán frondoso es este árbol. Vemos sus hojas, vemos sus ramas, etcétera, etcétera. Esto pasa generalmente con el conflicto. Lo primero que nos muestra el conflicto, el primer rostro que nos muestra el conflicto, es habitualmente la forma en la que la gente se está comunicando, las emociones que se están expresando, los contenidos, los hechos que se están desarrollando. Entonces, es como si yo estuviera en este momento escuchando un ruido atípico, raro, asomo mi cabeza por la ventana y veo hacia afuera que la gente está movilizándose, que tiene carteles en las manos, puedo ver una animosidad efervescente, beligerante en sus rostros, puedo sentir que la forma en la que están comunicando sus demandas, sus aspiraciones es virulenta, está interpelando a un actor, está planteando una reivindicación. Esto es lo que generalmente vemos como primer rostro del conflicto.
El error que muchas veces cometemos es que automáticamente definimos una estrategia a partir de esa primera cara que nos muestra el conflicto, cuando en realidad lo que nos está planteando el árbol es que respondamos a otras preguntas como, a partir de lo que la gente está diciendo, sintiendo y haciendo, ¿de qué asuntos quieren hablar realmente? Entonces, una vez que hemos identificado en las ramas del árbol qué es lo que la gente está haciendo, los actores en confrontación, los que conflictúan, los que demandan, los que son demandados, los que reaccionan, los que son interpelados. Cuando estamos graficando y recuperamos eso en las ramas del conflicto, lo que los actores dicen, hacen o sienten, tenemos que pasar a ver el tronco del conflicto. Y el tronco del conflicto lo que nos permite es identificar cuáles son asuntos que los actores desean tratar en el conflicto. Es decir, ¿qué es lo que los está motivando a movilizarse en ese sentido? ¿Qué es lo que están demandando? ¿Qué es lo que piden? Luego vamos a ver cómo se diferencia esto de asuntos en posición, interés y necesidad. Y eso lo vamos a analizar cuando veamos la matriz de necesidades y temores. ¿Por qué me adelanto a esta herramienta? Porque el ejercicio que estamos haciendo básicamente es un ejercicio dialéctico entre las herramientas. Lo que vamos a ver es que lo que en una herramienta no se recupera de manera completa, lo va a reflejar automáticamente en la otra herramienta. Quiere decir que en muchos casos, cuando en una herramienta no tenemos registrada la información de forma completa, va a ser demasiado evidente que tenemos que volver a la herramienta anterior para completar ese conocimiento. Esto es fundamental porque lo que nos está diciendo es que entonces estas herramientas permiten un análisis dinámico del conflicto, no descriptivo. Que no hacemos análisis pétreos. Lo que nosotros hacemos es análisis que acompañen la dinámica del conflicto. Volvamos a la herramienta. En el tronco analizamos entonces los asuntos del conflicto. Y detrás de los asuntos del conflicto tenemos que indagar si hay algunos aspectos estructurales, porque puede ser que quienes están demandando, quienes están movilizándose porque están manifestando un descontento, están interpelando a un actor público, privado, etcétera, etcétera, están demandando un asunto que tiene que ver con un factor estructural. ¿Cuáles son factores estructurales? Son aquellos que no se pueden modificar a corto plazo. ¿Qué aspectos son estructurales que no se pueden modificar a corto plazo? Leyes, posturas ideológicas, creencias religiosas, valores, principios. ¿Por qué esto es importante? Porque si detrás de los asuntos hay ese conjunto de elementos que son estructurales, ya vamos a empezar a tener una idea de la dimensión del conflicto. Ya vamos a saber que esto no se trata lineal y sencillamente de plantear una mesa de diálogo, porque tiene que ver tal vez primero con convocar a otros actores, porque de pronto los actores que están siendo interpelados no tienen en sus competencias, en el marco de sus responsabilidades y en el ámbito de sus decisiones, el poder atender estos factores estructurales. Imagínense que, por ejemplo, algo que vemos con mucha frecuencia, un grupo de actores sociales se moviliza en contra de una institución pública, del órgano ejecutivo, reclamando una desatención o una política pública que no se implementa. La manera fácil tal vez de atender esto es tratar de armar la mesa de diálogo, sentar al ente del gobierno con la organización social y ver que dialoguen y negocien. Pero ¿y si esto tiene que ver con una ley? ¿No sería importante que el actor que decide sobre las leyes, que es el cuerpo legislativo, esté sentado en esa mesa, que conozca del conflicto? Esto es entonces algo que nos permite hacer el árbol de conflicto. Nos permite ver cuál es, de manera sustantiva, la estructura temática, la profundidad, el espesor, la complejidad que tienen los asuntos que están demandando los actores que están haciendo, diciendo y sintiendo lo que el forraje, las ramas, las hojas del árbol nos están demostrando. De pronto, cuando identificamos el asunto, puede ser que no hayan factores estructurales. Bueno, ahí surgirá la pregunta, ¿es algo más bien relacionado a una estratagema? ¿Es algo que se ha generado de forma intencional para desviar la atención de otros temas? ¿O es algo demasiado coyuntural y hay que esperar todavía que evolucione un poco más para que sepamos cuál es su causa estructural, su factor disparador? Esto es lo que nos ayuda a entender el árbol de conflicto. Y miren, esta herramienta, el árbol de conflicto, lo que nos va a permitir luego de que hemos identificado lo que los actores están haciendo, diciendo, sintiendo, los asuntos de los que quieren hablar o que quieren tratar y los factores o las causas estructurales, vamos a poder tener una primera aproximación a cuáles son los factores clave del conflicto.
Sé que mucha de la bibliografía habla de actores primarios y secundarios. Bueno, acá vamos a hacer una clasificación más sencilla. Factores clave. ¿Qué es para nosotros un actor clave en el conflicto? Un actor clave es aquel que decide sobre los asuntos del conflicto, que pueden ser las causas estructurales. Es un actor que puede hacer que el conflicto cambie de naturaleza. De pronto el conflicto, luego de haber hecho esta suerte de taxonomía temática, es un conflicto de carácter social, está asociado a una demanda social, pero puede ser que un actor haga que cambie su naturaleza y se vuelva un conflicto político, un conflicto de poder. Entonces, los actores clave que vamos a identificar en este análisis que hemos hecho de los temas ubicados en las ramas, en el tronco y en las raíces, pueden ser actores que tienen competencia sobre los asuntos y las materias del conflicto, que pueden cambiar la naturaleza del conflicto, que pueden ser actores viabilizantes o de veto. ¿Por qué? ¿Y por qué no son los mismos que los anteriores? Porque pueden ser actores que influyen en los otros dos actores, en aquellos que pueden cambiar la naturaleza del conflicto o en los que tienen competencia y mandato para decidir sobre los asuntos del conflicto. De esto se trata el árbol del conflicto. Tiene muchas otras aplicaciones. Conforme se va ejercitando la herramienta, seguramente se van dando cuenta quienes la aplican, valga la redundancia, de todas las bondades y potencialidades que tiene. Pero en esencia, lo que les acabo de explicar es el alcance y la forma de implementación y aplicación de esta herramienta. Van a ver que cuando hablemos de las siguientes herramientas, los insumos que hayamos generado como resultados de esta primera aproximación analítica van a ser sustantivos para poder completar el conjunto de los demás instrumentos.